La Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. Es el libro más perseguido. No deja ningún tema ni tópico desapercibido. Ella es la verdad absoluta. Puede cada día nacer una opinión nueva, pero con ella no hay quien discuta. Ella sana al herido y reemplaza corazones endurecidos. Así que bienvenido a Como dice el libro. Bueno, Dios bendiga a esa gente de guerra. Dios bendiga a esa gente de guerra. Saludamos a nuestros fieles auspiciadores. Saludamos a esa gente de On Fire Barbershop. On Fire Barbershop. Recuerda, mi hermano, que si usted está pelú y usted necesita un cerquillito, dele para allá con nuestro hermano Jeremy, con nuestro hermano JC, que está allí. On Fire Barbershop. Están ubicados en la 6520 Forking Road, Zephyrhills Hill, Florida. 6520 Forking Road, Zephyrhills Hill, Florida. El número de teléfono es 813-702-6571. 813-702-6571. Así que dale para allá para que salga afincado. También tenemos, si usted tiene que hacerle un cambio de aceite al carro, si usted tiene carro racing, si usted tiene cualquier cosa que usted tenga que hacer, llame a este hombre, a nuestro hermano Marvin, en Santiago Auto and Truck Service. Por ahí está el Nestito también. El número de teléfono es 813-542-3469. 813-542-3469. La información está en pantalla. Ellos están ubicados en la Hillsboro, en la 120W Hillsboro Avenue. Así esta gente hace alineamiento, tunean, tienen un dyno allí, bregan con freno, bregan con suspensiones, aire acondicionado. Esta gente arregla hasta los Tesla y no son el hermoso. Así que dale para allá, mi hermano. También tenemos, si usted es como yo, que no le gusta hacer trabajo fuerte en la casa, tenemos a nuestro hermano Santiago, tenemos a David Santiago. Él trabaja con losas, trabajos eléctricos, trabaja beljas, remodelaciones. Este es el hombre. El número es el 407-556-7821. 407-556-7821. Si usted necesita lavado a máquina de presión y necesita que los conductos de la secadora de su casa sean limpiados. ¿Hace cuánto tú no limpias los conductos de la secadora? Tu ropa en la secadora puede tardar en secar si tú no le das estos debidos mantenimientos. Pero para eso está nuestro hermano Cristian Medina. Llámate a Cristian ahí al 407-576-3702. 407-576-3702. Especialista en residencial, comercial, y no tan solo te limpian las secadoras y los conductos, sino que también está ofreciendo máquinas de lavado a presión ya en sitios comerciales, en casas. Así que llama a nuestro hermano Cristian Medina. También tenemos, si usted tiene ese crédito como un recién convertido, llama a nuestro hermano Roberto Torres al Power of Credit Now. Servicio de orientación, análisis y reparación de crédito. Se trabaja en cuentas en atraso, cuentas perdidas, cuentas de autos embargados, cuentas en colecciones y mucho más. Puedes llamarlo al 813-553-0815. 813-553-0815. Bueno, Dios bendiga a esa gente linda de guerra, a toda esa gente que se está conectando, que nos está apoyando, ¿verdad? En tu programa, Como dice el libro. Así que tenemos un tema exquisito hoy. Tenemos a mi pastor, el obispo Roberto Márquez. Dime algo, pastor. Amén. Dios bendiga a todos en esta hora y a todos aquellos que están viendo este podcast. Damos gracias a Dios, estamos aquí. Este es el 6º episodio. Amén. Y estamos, ¿verdad? Gozosos de estar aquí. Sabemos que Dios nos va a seguir hablando. Así que mantente en sintonía que Dios te va a hablar. Gloria sea el Señor. También tenemos con nosotros al pastor Julio Quesada. Dime algo, pastor. Amén. Dios le bendiga a cada uno que está conectado. Esperamos en el Señor que esta palabra le ministre de una manera especial. Así que ponga atención, esté atento a lo que dice el libro. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Eso no es pecado. Eso no es pecado.
Así que vamos a la Biblia, vamos al libro Primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Mira lo que dice el libro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. La primera pregunta que yo tengo aquí para abrir esto es: ¿qué dice el libro sobre el pecado? ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Porque para identificar lo que es pecado, yo tengo que primero, ¿verdad?, desglosar la palabra pecado. ¿Qué es pecado, pastor? Bueno, según las Sagradas Escrituras, porque realmente nosotros queremos hablar todas las temáticas que nos tocan en este podcast, es qué dice el libro, ¿verdad? Porque no es lo que decimos nosotros, no es lo que la opinión popular de la gente, sino qué dice el libro, qué dice la Biblia. Y la Biblia nos señala en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, la Biblia dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecador es transgresión de la ley. Entonces, cuando buscamos el significado de la palabra pecado, significa quebrantar o transgredir la ley de Dios. Dios mío. Estamos hablando que cuando nosotros hablando qué es pecado, pues estamos hablando de todo aquello que viola la ley de Dios, todo aquello que de alguna manera interfiere con la ley de Dios. Entonces, eso lo podemos llevar a una temática más simple, y es como en el mundo hay una ley, en las ciudades hay una ley. Hay cierta velocidad que tú puedes correr tu vehículo, aunque tu vehículo sea tuyo. ¿Sabes? Esto es para la gente que dice que la vida es mía. ¿Entiendes? La vida es tuya, pero Dios puso unas leyes para que tú evites unos accidentes espirituales que te van a causar hasta la muerte espiritual o hasta la muerte física. Entonces, en el mundo hay leyes, y esas leyes hay que, si tú vas a una velocidad realmente que no está dictada en ese lugar, pues estás transgrediendo la ley, la estás rompiendo. Entonces, realmente, si el policía te para, tú no le puedes decir que yo he hecho, porque realmente tú sabes lo que tú estabas haciendo. Entonces, el policía tiene el derecho de darte una multa. Y hay gente que se enoja porque le dan la multa sabiendo que lo hicieron mal. Entonces, realmente eso es lo que es el pecado. Transgredir la ley de Dios. Si la ley de Dios dice en muchas partes de la palabra que yo no puedo fornicar, que yo tengo que abstenerme de las especies de mal, que yo tengo que saber que hay cosas que afectan mi vida espiritual, que yo no puedo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si yo hago eso, yo estoy transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, Dios tiene el derecho a darme una multa. Dios tiene el derecho a hacer algo sobre mí. Pero nosotros tenemos que entender eso, que cuando hablamos de pecado, estamos hablando de eso. En el significado etimológico de la palabra pecado, es errar el blanco. Dios mío. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando que estamos errando lo que realmente es correcto. Entonces, por eso es que muchas veces esta pregunta con la que vamos a hacer esta edición, eso es pecado, porque mucha gente utiliza esta pregunta o hace esta pregunta para ellos muchas veces tratar de cómo justificar una conducta en ellos, pero la gente lo que debe decir es qué la Biblia dice que es pecado, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios ha dicho que es pecado. Y cuando yo erro el blanco, entonces esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. O sea, cuando alguien está pecando, es algo tan sencillo. Realmente hay a veces que nosotros estamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque hacer el bien nos debe llevar a hacer una vida agradable al Señor. Pero cuando hacemos lo malo, nos damos de cuenta, amén, que entonces estamos errando el blanco y estamos pecando, aunque realmente la gente diga, no, pero es que yo no encuentro eso en la Biblia. No, pero hay cosas que están errando el blanco, nos estamos desviando. La intención conlleva una maldad. Esto yo lo voy a hacer para darle por encima a alguien. Ya hay pecado. Porque entonces esto es importante que podamos entenderlo, porque nosotros queremos, ¿verdad?, a medida que va pasando el programa, poder definir muchas áreas de lo que es pecado. Pero ¿qué es pecado? Transgredir la de Dios, violar la ley de Dios es pecado. Dios mío. Dime algo, pastor.
Y ese pecado está involucrado en un acto o un pensamiento. Y por ejemplo, una de las cosas que hace el pecado te aleja de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida. El pecado lo que hace es, vive el Señor, nos separa y es una distorsión a la santidad de Dios. Dios mío. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo, vive el Señor, sin relación con el pecado. Y cuando el pecado entra, hay una distorsión en la vida de ellos. Número uno, ellos estaban enlazados en una santidad con Dios. Y cuando el pecado entra, se manifiesta en su vida, distorsiona la relación de ellos con Dios. Dios mío. Y eso es de suma importancia, porque hay cosas que en la Biblia no son explícitas en cuanto a lo que es el pecado. Por ejemplo, Ahí vamos. ¿dónde dice la Biblia que la marihuana es mala? No lo dice. Ajá. ¿Dónde dice la Biblia que el perico es malo? No lo dice. Y hay gente que toman esa mentalidad. Enséñame dónde lo dice la Biblia. De manera literal. Y claro, no lo dice la Biblia. Pero lo que es, vamos a decir, voy a poner esos tres. La marihuana, no lo dice la Biblia. La pornografía, no lo dice la Biblia. Ajá. Tú lo puedes buscar y no lo va a poder, vive el Señor, encontrar. Pero hay unos conceptos que son bíblicos que nos enseña a nosotros que es malo y es mala práctica. Por eso es que de suma importancia en la persona entender que hay cosas literalmente que la Biblia no lo va a hablar, pero por la palabra nos va a dejar saber que son actos de pecado. Claro. Por eso es que realmente cuando nosotros queremos saber lo que es pecado, como decía el pastor Julio, tenemos que ir al principio. El principio nos va a dejar saber realmente lo que es pecado. Porque Dios le dijo al hombre, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, significando, ahí está significando el bien y el mal. Está hablando lo que agrada a Dios y el mal es el pecado. Eso es así. Ahí está, Dios lo puso. Hay mucha gente que dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a comer, ¿por qué puso eso ahí? Porque, número uno, Dios no creó robots, Dios creó gente con una voluntad propia. Y Dios quería que ellos obedecieran al mandamiento por voluntad propia, no por... Entonces, ¿dónde comenzó el pecado? Cuando la voluntad de ellos se desligó de la voluntad de Dios. Se desligó. Y ellos decidieron, en el caso de Eva, ella decidió comer del fruto, porque no es tampoco que el diablo la obligó y le puso un puñal en la cabeza, cómete el fruto o si no te mato. No, porque la Biblia dice, esto está profundo y no nos queremos salir mucho del tema, pero está profundo. La Biblia dice que en el milenio, no está hablando del milenio, pero la Biblia dice que en el milenio el que peca de 100 años será maldito. En el milenio no va a haber diablo, porque va a estar atado por 1000 años. Santo. O sea que el pecado es más fuerte que el diablo. Entonces, realmente, por eso es que esto es una batalla continua. Eva pecó y entonces a Adán comer también, él transfirieron ese pecado a nosotros porque el pecado entró en el ADN del hombre. Esto es más complicado porque no hay tiempo para explicar esto. Entró, por eso es que, como decía el pastor Julio, todos los que nacieron fueron destituidos de la gloria de Dios, porque estaban en pecado, nacieron en pecado. Por eso es que tuvo que venir Cristo para poder ayudarnos a vencer este pecado. Eso es así. Entonces, aunque el pecado, ¿verdad? Está todavía moviéndose, pero los que estamos en Cristo hemos vencido al pecado haciéndonos morir en el Señor. Entonces, realmente en el origen es donde realmente apareció el pecado. ¿Dónde apareció? La desobediencia. Wow. La desobediencia, la ambición de ser como Dios, la ambición de tener un conocimiento, llevó a Eva a comerse ese fruto. Entonces, realmente el orgullo que había, fue un orgullo manifestado, porque entonces realmente en el principio nos damos cuenta que el pecado se inicia cuando desobedecemos a Dios. Dios puso una conciencia, Dios puso... antes de un Espíritu Santo, el hombre tiene una conciencia. La conciencia es el juez en la vida de un hombre. Le dice lo bueno, le dice lo malo. Esa conciencia está puesta por Dios, pero esa conciencia
Cuando es cauterizada, ya no puede discernir y ya no puede ver lo bueno y lo malo. Entonces, por eso que más grande que la conciencia es el Espíritu Santo, que es el que redarguye, que es el que realmente trae convicción de pecado. Dios mío. ¿Ves? Por eso es que hay gente que no se puede convertir, porque hasta que ellos no asenten que lo que ellos viven una vida de pecado, ellos no se van a convertir. Porque mientras tú veas el pecado como algo bueno, nunca lo vas a llamar pecado. ¿Me vas entendiendo? Entonces, realmente, si nosotros queremos saber dónde nació el pecado, bueno, en el origen, la desobediencia. En el origen. Dios le dijo al hombre, de ese árbol no puedes comer. Y realmente ellos comieron y realmente comenzó una tragedia en la vida. Entonces, cuando el hombre hace lo que Dios dice que no debe de hacer, comienza una tragedia en la vida, y por eso es que tristemente hay una tragedia en la vida del mundo hoy en día. Dios mío. Hay un libro, pastor, haciendo hincapié en lo que usted está hablando, de Watchman Nee, si la mente no me es infiel, se llama El secreto de la vida cristiana. Y él explica, él dice, el diablo no es omnipresente, pero le inyectó el veneno a la fuente principal. Y a través de la fuente principal nos arropó a todos nosotros. Quiere decir que esa simiente, esa inclinación hacia el mal, a través de él hacer caer a los primeros, nos arropó. Por eso es que nosotros cuando no tenemos, por eso es que la Biblia habla de la mente de Cristo. O sea, cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos una mente inclinada a ¿qué? Pues el pecado. Sí, sí. La simiente de Cristo. Por eso la Biblia habla de la simiente de Cristo. La simiente de Cristo, porque eso está ahí. Por eso la Biblia dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Mira esto. Si la Biblia no especifica ciertas prácticas, ¿sigue siendo pecado? Si la Biblia no especifica lo que usted estaba hablando, pero con más certeza. O sea, por ejemplo, la Biblia me habla de la glotonería. Sí. La glotonería. ¿Cuántos platos de arroz con gandules me puedo comer al día? ¿Sabes? Porque la gente lo que está buscando es una definición. Ajá. Una definición clara. Porque ellos lo quieren ver literal. Lo quieren ver literal. Porque, por ejemplo, la pornografía. La pornografía es pecado. Pero eso es fornicar. Claro. ¿Sabes? Ahí está, adulterar. Y adulterar. Y con tu cuerpo. Porque es que mira a una mujer, la desea. No tiene que estar en persona, en un video, en una película. Y la desea. Dice que ha cometido adulterio en su corazón. Y es, por ejemplo, Pablo dice, el que fornica con su propio cuerpo. Y la fornicación implica tener un acto sexual con alguien. Ajá. Ya. Entonces, no es explícito, pero es el que fornica con su propio cuerpo. Masturbación. Ahí está. Ya. Ahí está. La Biblia no dice si te masturbas. Sí. Si tú fornicas con tu propio cuerpo, no heredarás el reino de los cielos. Dios Entonces, mío. hay gente que quieren aplicar la Biblia, romper, vive el Señor, las verdades y aplicarla a su pecado. Y ese es el problema que hay. La gente no quiere aplicar la Biblia bajo el concepto del Espíritu Santo. Exacto. ¿Me entiendes? Porque tú fornicas con tu propio cuerpo. Ok, me acuesto con una mujer, me acuesto con otra persona, pero ahí está la masturbación. Y la Biblia no habla de masturbación. Literalmente no la habla. Vive el Señor. Entonces hay mucha gente que vive en la carne y cuando se aplica la Biblia en el concepto de que estamos hablando, de que esto no es nada. Y eso fue lo que Satanás le insinuó a Eva. Exacto. Yo no sé dónde vamos a llegar porque ese principio nos enseña a nosotros cómo trabaja el diablo. Cuando se le acerca a Eva y Eva le dijo, no podemos comer de todo árbol. Dios mío. Entonces, ¿qué le dijo Satanás en el capítulo 1 de Génesis, verso 4? Le dijo de esta manera, mira, le dijo de esta manera, no va a morir. Come, no, eso no es nada. Eso no es pecado. Eso fue lo que le dijo. Eso no es pecado. ¿Y quién sabe si tú vas a ser como Dios? Exacto. Le insinuó, come, eso no es nada. Y es lo que la gente quiere oír. Porque y me van a entender. A la carne le gusta el pecado. Le fascina el pecado. Sí. Está viciada. Le encanta el pecado. Está viciada. Entonces, si tú no estás en el espíritu, lo que la carne te pide, tú se lo vas a dar. Y eso es lo que pasa. Así es que trabaja Satanás. Tranquilo. Háblate con esta mujer. ¿Qué peligro yo corro
o corre alguien, corremos, cuando nosotros aplicamos el conocimiento bíblico para justificar un pecado. Porque yo lo he visto muchas veces que la gente usa su conocimiento a su conveniencia para justificar una práctica que está haciendo. Uh-huh. Número uno, te va a desligar de Dios. Dios mío. Exacto. El favor de Dios no va a estar contigo. Entonces tú eres una presa de Satanás. Wow. Entonces nosotros tenemos que entender que el enfoque primordial nuestro aquí en la tierra son dos. Ser obediente a la palabra de Dios para poder llegar al reino de los cielos. Dios mío. Entonces el pecado original fue la desobediencia. Eso es. Es el pecado original. No fue como el del fruto. Y ellos se justificaron también. Porque mire esto, Marque. Miren esto. Eva estaba impuesto a ver el árbol todos los días. Uh-huh. Mira cómo entra el pecado, lo que hace la desobediencia. Eva lo veía todos los días y era normal. Ajá. Cuando tuvo la conversación con Satanás, que Satanás le abrió un apetito por medio de la palabra, porque era astuta, ya ella lo vio diferente. Uh-huh. Dice que era delicioso. Codiciable. Pero ella lo veía todos los días. Todos los días. ¿Sabe lo que fue? Se le prendió el bombillo del deseo al pecado. Ajá. Ella lo veía normal todos los Se días. activó. Wow. Activó el botón. Lo veía normal hasta que Satanás le dijo, eso no es nada, tú no vas a morir. Le inyectó la curiosidad. Ahí está. Quiere decir que la curiosidad te puede llevar a pecar. Claro. Y por eso fue que ellos se justificaron, porque Adán dijo, la mujer que me diste. Adán le dijo a Dios, la culpa de yo haber comido fue tuya, porque si me hubiese dado otra, me diste esta, la mujer que tú me diste. Y Eva siguió el ejemplo de su marido. La serpiente me engañó. O sea, si la serpiente no me engaña, yo no como. Entonces, la justificación es una defensiva. Es un arma defensiva que usa el ser humano para defenderse contra Dios y contra quien sea. Entonces, realmente, el ser humano aprendió a justificarse. Entonces, esa justificación lo lleva a que hay gente que se justifica para estar tranquilo con su conciencia. O sea, ellos están buscando una razón por la que yo hice esto. Mira, yo adulteré, pero era porque mi mujer no me daba mantenimiento. Entonces, realmente hay dos errores aquí. Hay una mujer descuidada con su marido, pero el pecado de su marido no se justifica delante de Dios. ¿Me está teniendo? Entonces, el ser humano busca una excusa. No, forniqué porque es que me quedé sola con ella y tú sabes, y me tocó y se acabó. No, pues tú tienes que salir de ahí como salió José corriendo. Porque si José se queda ahí, José se acuesta con la mujer de Potifar fácilmente. Por eso fue el que él corrió. Entonces, realmente, la justificación del pecado es realmente, esta es mi vida, hay otra gente peor que yo, hay otra gente haciendo más cosas más malas y no salen de ese pecado. No salen de ese pecado. ¿Me están entendiendo? No salen de ese pecado. Entonces, hay cosas que están triviales, hay cosas que están grises en la Biblia que la gente las va a buscar y no las va a encontrar de la manera literal como la quieren encontrar. Y hay otras cosas que están claras en la Biblia y la gente como quiera se justifica. Entonces, realmente la justificación es lo que realmente... por eso fue que la Biblia dice que Cristo nos justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para... La justificación de Jesús fue que Jesús asumió nuestra culpabilidad y saldó nuestra deuda y ahora nosotros fuimos absolvidos, pero no por nuestras obras, sino porque Cristo hizo el sacrificio que nosotros debíamos hacer. Entonces la gente se justifica, no, yo hago esto por esto, yo no soy tan malo, hay gente más mala que yo, yo por lo menos hago esto una vez a la semana, hay gente que está todos los días ahí. Entonces, la gente busca la gente siempre se justifica con alguien que sea inferior a ellos. Siempre, alguien que esté más atado que ellos. Sí. Ellos no van a buscar justificarse con alguien que está dando el ejemplo. No, ellos van a buscar, no, mira, pero aquel, mira lo que hace. Eso le pasa, eso pasa, usted llama a alguien, eso pasa hasta en las iglesias, usted dice, mira, estoy viendo esto en usted y de repente, no, por aquí hay gente que también lo hace, se justifican. Wow. Está en todos lados. Entonces, realmente...
¿Cómo yo puedo vencer la justificación? Reconociendo que yo no puedo dar cuenta del pecado de los demás. Yo tengo que dar cuenta por el pecado mío. Eso es así. Yo no puedo decir, no, porque fulano, porque Dios te va a decir, no, pues, a fulano yo le tengo su lugar, el tuyo. Yo quiero que tú me digas sí o no. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Lo reconoces o no lo reconoces? Entonces ese es el problema que tenemos hoy en día. Hoy en día que el pecado ha llegado a ser, no te metas en mi vida. Y por eso es que esa gente nunca va a prosperar, porque el pecado de ellos lo están añoñando, lo tienen ahí y no quiere que nadie se lo toque y no me toque eso y nada, ni Dios se lo puede tocar porque ellos van a justificarse. No, lo que pasa es que si esto no hubiese pasado, si Dios no hubiese permitido estas cosas en mi vida, yo no estuviera haciendo esto. Entonces la gente vive justificándose, tanto creyente como no creyente, viven justificándose de la conducta equivocada y errónea que llevan. Realmente nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros fallamos o nos equivocamos, tenemos que decir, yo me equivoqué, yo fallé. Aunque esa falta haya sido provocada, yo tengo que aceptar que aunque haya sido provocada, nadie me obligó a hacerlo. Entonces, esa es la gran realidad, que la gente está buscando, no, yo hice esto porque me provocaron. No, te pueden provocar. Airado, pero no pecáis. Te pueden provocar, pero tú tienes que entender que si tú tomas la decisión de pecar o hacer algo equivocado, cuando Dios te llame a cuenta o cuando seas sorprendido, tienes que decir, no, yo estaba mal, aunque te hayan provocado. Reconocer. No, si seguimos justificándonos, pues realmente no vamos a salir nunca de la condición en la que vive la gente. La gente vive en una condición de pecado y si siguen justificándose, se van a seguir hundiendo en la condición del pecado, porque se siguen justificando algo que es injustificable. Dios mío. Una pregunta, pastor. ¿Y qué vamos a hacer cuando las personas dicen, no, pero eso es pecado para ti, para mí no lo es? ¿Qué yo voy a hacer cuando las personas, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana que siempre dicen, no, para ti es pecado, para mí no lo es? Entonces ellos buscan justificarse. Para ti es pecado, pero cuando vamos a la Biblia, el pecado es claro. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, ¿cómo alguien que está con esa práctica puede romper con eso? Para mí no es pecado. Entonces como para mí no es pecado, pues porque su mente, el juez, su mente estableció por encima de la Biblia que no es pecado. ¿Cómo podemos contrarrestar eso, pastor? Bueno, es que todo esto que estamos hablando tiene que estar vinculado a andar en el Espíritu. Ajá. Porque si no anda en el Espíritu, el Espíritu Santo no le va a redarguir. ¿Ya me entiende? Entonces dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sí, sino conforme al Espíritu. Dice más para abajo, vive el Señor, que el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando una persona expresa, para ti es pecado, pero para mí no es pecado, hay que ver la condición espiritual de la persona que está trayendo, vive el Señor, ese punto. Hay que verlo. Hay que verlo. Y es como decía Roberto, la gente se quiere justificar. Y por ejemplo, José se podía justificar. José era esclavo. Y te voy a traer la palabra que tú traíste hace 2 episodios. Uno tiene que entender los límites de la frontera. Ajá. ¿Atiende? Aleluya. Usted no se puede justificar, él se podía justificar porque él era un esclavo. Los dueños eran Potifar y su mujer. Cuando él entendió que habían unos límites que él no podía pasar, que había una raya, él le dice a la mujer de Potifar, ay de mí que yo haga esto, porque Potifar le dijo, tú tienes control de todo lo que es en la casa menos de mi mujer. Y cuando entramos en esto de que la gente dice rápido, pero es que a mí eso no me hace daño.
A mí eso no me hace daño. Bueno, si sigue comiendo comida chatarra, vamos a ver de aquí a un año si no te hace daño. No me salvo ni en el programa. No me salvo ni en el De programa. aquí a un año vamos a ver si tienes colesterol y todo eso, porque entonces si a nivel físico la mala alimentación hace daño, Dios a nivel espiritual mío. no lo hará. Claro, la igual manera, porque el cuerpo físico es una imagen de lo que es el cuerpo espiritual. Aleluya. ¿Entiendes? Entonces, realmente, mira, muchas veces la gente a veces toma ciertas temáticas para simplemente crear un debate, porque realmente la Biblia establece los linderos y las fronteras y la Biblia dice todo. Hay versículos en la Biblia que lo deja a la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, el trato de Dios con nosotros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ¿qué dijo ahí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. ¿Ves? Tú sabes cuando algo no te conviene, cuando tu vida espiritual y tu salvación se está afectando. Wow. Si tu salvación se está afectando y tu vida espiritual se está afectando y cada vez que hay culto tú lo que tienes deseo de hacer otra cosa, cuando llega la hora de oración, en vez de orar, nunca tienes el deseo, pues tú sabes que hay una práctica en tu vida que te está afectando. Sí, señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene porque realmente, y después dice, y no me dejaré dominar de eso. Entonces, porque realmente hay algunas cosas que realmente la gente las hace y dice, no, yo quiero... Pero tú sabes que tu vida espiritual, el resultado de tu vida espiritual es el resultado de tus prácticas diarias. Lo que tú practicas diariamente en cualquier área de tu vida. Tú sabes que si hay algo que tu vida espiritual no, hay gente que se pregunta, pero yo no, ¿sabes? No me siento prosperando espiritualmente. Y esto en el lado cristiano, ¿ves? Porque en el lado de no cristiano, pues entonces la cosa es diferente porque la gente vive dominada por el pecado, la gente vive dominada por sus pasiones, la gente vive dominada por sus deseos. Pero en el lado cristiano es totalmente diferente. Entonces, realmente, el yo decir esto no me hace daño, no, es que realmente la gente hoy en día no le importa si le hace daño. Ese es el gran problema hoy en día, que la gente no le importa si no le hace daño. La gente sabe que le hace daño, pero ellos siguen. Yo no puedo dejar de hacerlo, te hace daño. Y hermano, los que fuman la misma cajita le dice, esto te va a dar cáncer. La cajita se lo dice. La cajita se lo dice y ellos siguen fumando. Te hace daño. Entonces la gente viendo el peligro, la gente viendo el peligro, como quiera sigue. Entonces, porque realmente la gente piensa que nunca le va a dar cuenta a Dios. Y este es el lado que la gente tiene que entender. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis que va a haber un juicio de trono blanco, donde todos los habitantes de la tierra van a estar frente a Dios y todos le van a dar cuenta. Entonces, puede ser que ahora tú no le des cuenta a los hombres y tú no le des cuenta a nadie, pero un día tú le das cuenta a Dios. Y ahí ya no va a haber salvación porque eso es un juicio para condenación. Entonces, realmente la gente tiene que entender que hay puntos. Por ejemplo, mira, amado, una de las grandes modas, vamos a tocar aquí un de estos botones que crean turbulencia en el avión. Una de las grandes modas en este tiempo, los hombres con el pelo largo. Y usted ve los hombres con el pelo largo tocando un piano, y usted ve los hombres con el pelo largo. Cuando la Biblia dice que es honroso al hombre cortarse el cabello. Entonces tú me vas a decir a mí que tú eres cristiano con el pelo, con un rabo de caballo ahí. No, porque la Biblia ahí establece una regla. Entonces, ¿ves? La gente comienza a meterse en temas que realmente hay temas que la Biblia los aclara completamente. Hay otros temas que la Biblia no los aclara. Pero realmente tú tienes que entender qué es lo que te hace daño a ti. Que tú tienes que saber cuál es la vida de mantenimiento que tú vives. Si tú eres un potro salvaje, ¿cómo tú debes vivir? Si tú eres una persona que tienes demasiadas tendencias en tu vida, ¿cómo tú vas a vivir la vida cristiana? Entonces, realmente eso es lo que tienes que entender. Yo tengo que saber lo que no me hace daño. Si a mí me hace daño una comida, yo no me la puedo comer por más que me guste, porque yo me voy a terminar muriendo. Entonces, ¿la gente tendrá la capacidad para dejar lo que le hace daño? No. Si no tienen al Espíritu Santo, nunca van a poder dejar de hacerlo. Aunque eso le haga daño, ellos van a seguir pecando y pecando. Y ellos van a seguir en la misma conducta. Porque para poder dejar, para yo poder reconocer que eso me hace daño y poder tener el dominio propio y decir, yo no puedo hacer eso porque esto va a perjudicar mi vida, va a perjudicar todo mi entorno, tengo que tener la ayuda del Señor. Entonces, la gente, si no tiene la ayuda del Señor,
nunca van a poder salir de ahí. Por eso es que ahora mismo, ¿cuál es la moda? Que en vez de salir del pecado, lo hemos cristianizado. Dios mío. ¿Qué va teniendo? Dame un break ahí, espérate. Por eso. Ya, padre. Por eso es que ahora hemos cristianizado el pecado y ahora, no, eso no es pecado, porque lo estamos cristianizando. Ya, Sí. padre. Eso es una conducta, por eso es que ahora bailamos. Usted ve la gente bailando dembow en la iglesia, la gente bailando, las mujeres moviendo las caderas en las iglesias, y esos hombres que están ahí son maniquí. Que no siente, no corre carne, no le corre sangre por las venas. Ellos están alabando, ellos están allí, bien espiritual, encendido. Cuando salen de ahí, salen dañados. Cuando salen de ahí, es más, no faltan un culto, porque saben que lo que ahí va a está haber lo que quieren. ahí está lo que sus ojos quieren. Entonces, hemos cristianizado todo. Entonces, hemos metido el baile, hemos metido la música, ¿verdad? La música que sus orígenes realmente han sido para estimular el apetito sexual, para estimular muchas cosas de la carne. Porque la Biblia dice en Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ahora el pecado lo hemos cristianizado y ahora lo tenemos en la iglesia. Ahora tenemos el baile en la iglesia. Ahora tenemos que podemos beber vino dentro de la iglesia. Pero después que no te emborraches, está todo bien. No, pero es que la Biblia dice, no embriaguéis con vino. ¿Ves? No mires el vino cuando rojea. Entonces vienen a justificar que no, entonces vienen a sacar de contexto la escritura cuando la Biblia no se puede contradecir ella misma. Entonces, realmente hay tantas cosas que se han cristianizado dentro de la iglesia que por eso, desde la forma de vestir, a las acciones, a las cosas, se han cristianizado. ¿Por qué? Por eso es que, aunque la Biblia no habla de la pornografía, pero la Biblia habla de la desnudez. La Biblia habla de ciertas cosas en la Biblia que tú no puedes estar mirando la desnudez de otra mujer o de otro hombre que no sea tu marido. Eso es así. Entonces, realmente estamos en un tiempo, eso no es pecado. Y por eso yo creo que un día van a levantar una iglesia titulada Eso no es pecado. Eso no es pecado. Esta es la iglesia, eso no es pecado. Vengan bienvenidos. O sea, ahí lo que va a haber un desastre, porque la gente va a hacer lo que quiera. Entonces, si tú le predicas sobre el pecado, me estás juzgando. Si tú le predicas sobre el pecado, quieres dominar mi vida. Si tú le predicas sobre el pecado, tú también eres pecador. Entonces, realmente el pecado mora en todos nosotros. El pecado mora en todos nosotros. La diferencia es que los que tenemos en Cristo tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en el Espíritu para vencer al pecado. Pero el que no tiene al Espíritu Santo vive dominado por el pecado. Entonces, realmente hemos cristianizado ese estilo de vida, y por eso que hoy la gente se le hace fácil, como decía el pastor Julio, hoy tenemos, yo me acuerdo una vez un testimonio de un pastor que fue a una república muchos años atrás, y fue a esa iglesia invitado a predicar, y cuando terminó de predicar, él se dio cuenta que uno de los líderes se fue a una esquina a fumarse un cigarrillo. ¿Entiendes? Eso no es pecado. Y entonces en ese país, para no mencionar el nombre, ese país culturalmente se bebe un poquito de vino antes de comer. Antes de comer. Y entonces se sentó ahí y le pusieron el vino ahí. Y entonces él no se bebió el vino, pero descubrió que muchos hombres de Dios que él conocía se habían sentado ahí y se habían bebido la copita. Entonces, una cosa es lo cultural y otra cosa es la ley de Dios en mi vida. La ley de Dios en mi vida. Dios ¿Entiendes? mío. Porque entonces, si nos dejamos llevar por la cultura, todos nuestros países tienen cultura, pues vamos a seguir la cultura. Entonces, no, la ley de Dios en mi vida es más grande que una cultura, porque allá estaban los jóvenes hebreos, allá en el libro de Daniel, y ellos no dejaron que la cultura dominara. Le cambiaron su nombre, pero no le cambiaron su identidad y sus convicciones. Entonces, realmente eso es lo que está pasando, que estamos cristianizando. Por eso es que ahora, usted ve cristianos que usted dice, son cristianos de verdad. Son cristianos,
De verdad son cristianos, porque usted ve cristianos. Mira, la otra vez yo estaba mirando a alguien, amado, que a lo mejor se lo hizo en el mundo, y si se lo hizo en el mundo, en los tatuajes, si se lo hizo en el mundo y llegó a Cristo, pues ya no puede hacer nada. Pero aquel hombre, amado, tenía más tatuajes que tatuado con una pantalla en la nariz, con una pantalla en la oreja y echando un demonio, Belcebú, echando afuera a Belcebú. ¿Me va entendiendo? Entonces, claro. ¿A dónde tú encajas esto? Porque entonces realmente hemos llevado el cristianismo a una tendencia, a una moda. Yo soy cristiano, aquí vendemos marihuana cristiana, aquí vendemos alcohol cristiano, y le ponemos un versículo bíblico a la botella. No, hemos cristianizado el pecado. La Biblia nunca cristianizó el pecado. La Biblia llamó al pecado pecado, al pecado pecado, quien sea como sea. Allí estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista no tuvo miedo en decirle a Herodes: la mujer que tú tienes no es tuya. Lo llamó pecado. Si tú le dices eso a alguien, me estás juzgando. Me estás juzgando. No, porque la cosa no es juzgarte, es que si tú sabes que lo que te acaban de decir es verdad, acéptalo y reconócelo, es verdad. Me lo dijo un hombre igual que yo, que a lo mejor tiene miles de faltas como yo, pero yo tengo que saber que ese hombre, Dios lo está usando en ese momento para hablarme un mensaje de mí. Entonces eso la gente no lo quiere entender. Dios mío. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un punto medio entre las cosas que en realidad no son pecados? Porque vemos muchas, hablando ahora en el término eclesiástico dentro de la iglesia, que vemos gente en una cierta división por quizás diferentes escuelas teológicas o que piensan diferente. Por ejemplo, ¿la Navidad es pecado? La Biblia dice en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, realmente hay puntos de vistas, hay puntos que son realmente, la gente empieza a buscar un sinnúmero de proyectos, de evidencia, ¿verdad? Y entonces realmente nosotros tenemos que entender que si, por ejemplo, ese punto que tú acabas de tocar, si usted celebra la Navidad y usted tiene otra persona, conocido suyo, que usted no celebra la Navidad, y ustedes van a entrar en enemistad, más pecado que la Navidad es la enemistad que ustedes tienen. Más pecado que la Navidad. Si fuera Navidad pecado, no estoy diciendo Navidad pecado, pero estoy comparando. Más malo que quizás decir no, tú celebras y yo no celebro, es la enemistad de no hablarse, porque es una obra de la carne. Ahí no dice la Navidad obra de la carne, no lo dice, pero la enemistad sí. Entonces, realmente, la Biblia dice que no juzguemos a la gente por los días, ni por las lunas, ni... No nos juzguemos. Hay gente que no quiere celebrar el Día de las Madres y salió de una mujer. No tú no saliste un caballo, a ti no te parió una yegua, a ti te parió, Dios mío, a ti te parió una mujer. Dale honra al que se merece honra. No, que yo no celebro el día de nacimiento. ¿Y para qué diantres naciste? ¿Para qué tú naciste? Si tú naciste, ese día tú celebras tu cumpleaños. Entonces la gente quiere entrar en puntos donde realmente es una pérdida de tiempo. En puntos donde realmente malgastamos el tiempo. Porque hay cosas que son pecados, que las hemos hablado. Pero hay otras cosas que son frívolas. Hay otras cosas que no son salvíficas. Y si no son salvíficas, pues mira, amado, vamos a buscar lo que afecta a nuestra salvación. Ahora, si realmente a ti te afecta la Navidad y a otro no le afecta, pues realmente eso va a crear una separación, porque el que la celebra no te va a invitar a una fiesta. Ni tampoco te va a regalar porque tú no lo quieres. Ni tampoco vas a coger el bono navideño, me imagino. Me imagino. Ni los regalos que están. Ni los regalos. Entonces, realmente, mis amados, esto es algo que realmente lo dejamos a la conciencia de usted. A la conciencia suya. A la conciencia suya, ¿verdad? Porque estamos hablando de Navidad, no estamos hablando de Santa Claus, porque ahí estamos claros. Estamos hablando de la Navidad, de un momento donde se ha convertido familiar. No es lo mismo celebrar Halloween, que sabemos que eso es al diablo. Entonces, la gente tiene que entender que hay cosas que realmente nosotros tenemos que entender que realmente
con el propósito y con la intención que se hace. Pero la gente, mis amados, quiere entrar en estos puntos y realmente yo creo que debe haber un respeto también, ¿entiendes? Porque la gente quiere a veces establecer lo que ellos, no, que esto es pecado y esto. Bueno, si tu conciencia te acusa en eso, pues mira, no lo hagas porque vas a terminar pecando, porque vas a terminar maldiciendo a la gente y vas a terminar tomando una mala decisión. Pues no lo hagas. Pero realmente, más que ese tema ¿verdad? Que esa es la pregunta que están haciendo, más que eso, la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El vínculo perfecto es el amor. La Biblia dice que hagamos todo para la edificación. Entonces, uno tiene que cuidarse, ¿sabes? Si en ese punto frívolo, mi hermano es débil, porque en Romanos capítulo 14 habla del hermano débil y dice que yo lo tengo que soportar y que yo no lo puedo como parafraseando, tentar. En Romanos 14, 1 al 2, yo no lo puedo llevar a un límite donde ese hermano se peque y yo voy a ser el culpable por hacerlo pecar. Entonces, realmente, mis amados, uno tiene que entender que realmente si algo tú sientes que tú estás pecando, si tú sientes que ponerte un polito es pecado, pero no te lo pongas. Pero no juzgues que se lo ponga. O sea, porque eso no es salvífico. Estamos hablando de pecado, pero ahora el punto de temas no salvíficos. Porque aunque la Biblia no mencione ciertas cosas, como he mencionado anteriormente, la Biblia tiene versículos de referencia para eso. Y cuando la Biblia tiene un versículo de referencia para eso, entonces eso se convierte en pecado. Pero cuando la Biblia no tiene un versículo de referencia, no se puede convertir en pecado porque no hay un versículo que pueda decir, de alguna manera, referirse a eso de manera indirecta, que la gente puede decir, bueno, y un versículo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo fumaría? ¿Usted cree que el Espíritu Santo bebería? ¿Usted cree que el Espíritu Santo pues no lo haría? Pues entonces ese versículo le da referencia a decir que otras cosas, aunque la Biblia no las mencione, son pecados porque están destruyendo al templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Pero la Navidad y todas estas cosas y algunas otras cosas más que a veces son frívolas, no destruyen el templo del Espíritu Santo, pero sí destruyen la amistad de la gente. Claro. Dime algo, pastor. No, y es de suma importancia en cuanto, por ejemplo, hay personas que no creen en la Navidad. Pero si no creen en la Navidad, no me le coge regalo a nadie. Uh-huh. Ni como pasteles. Tampoco. Por ejemplo, en ese día, yo no pongo nada de eso, pero no critico, no pongo nada. Pero ese día yo lo cojo para ver a mi mamá, a mi hija, a mi familia. Y ellos hacen todo lo que ellos hacen, pero yo estoy ahí con ellos compartiendo. Claro. Aunque no ponga nada de eso. Claro. ¿Ya me entiendes? Como le digo, yo no pongo nada, pero tampoco critico a la persona. ¿Ya entiendes? Ya eso es algo en mí. Porque yo era loco con eso, yo ponía mi casa y perdía el tiempo. Lo que es pecado es lo que consume el tiempo de Dios en una persona. Dios mío. El afán. Entonces, por ejemplo, en Navidad la gente gasta lo que no tiene. Se trepan las no tarjetas. diezman. Las tarjetas las trepan al tope. Estoy concentrado en esta hora. Se meten en deuda. Ay, Dios mío. Y después le están echando la culpa al diablo. No fue el diablo, fuiste tú. ¿Ya me entiendes? Entonces, para uno hablar de ya que se trajo la Navidad, hay que traer un estudio de esto. Exacto. Porque no podemos decir, mira el arbolito del diablo. Vamos a traer por qué tú piensas eso primero. Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, como yo le digo, yo no pongo nada de eso, pero si tú me das un regalo, te lo voy a coger. Claro. Hay que ser amable. Yo voy a la casa de mi mamá y tienen todos sus terecos ahí y me gozo con ellos, porque es el día que yo tengo para compartir con ellos. No me da tiempo de yo salir y ir a Orlando semanal, pero yo agarro ese tiempo y me voy con mi familia y visito a la familia. ¿Ya entiendes? Que no me afecta. Porque si yo lo viera como un no estuviera ahí. ¿Ya está viendo? Claro. Exacto. ¿Ya me está viendo? Dios mío. No estoy vulnerable a lo que están haciendo, pero tampoco voy a poner una barrera. Yo no voy a entrar ahí a esa casa porque tengo un arbolito. Si tiene un regalo para mí, aunque yo no ponga, dámelo. Que me lo voy a llevar. No me afecta mi salvación. Es como hay gente que está en el trabajo y el jefe de ellos es homosexual.
Entonces tú ahí- vas a dejar el trabajo. Y es tu Y jefe. es tu jefe. Eso no tiene que ver- una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. La gente tiene Cogiendo orden de un homosexual que Exacto. la Biblia dice, vive el Señor, que lo que se acuesta que lo que se tiran con hombres o la afeminado no hereda el no reino de era los el cielos. reino de los cielos. Te está dando a ti una orden. Deja el trabajo. Ajá. Para ver si la piña no ve algo. Ese Ok. no lo dejan. Realmente hay que motivar, hay que contribuir a todo aquello que edifica, ¿entiendes? Hay cosas que no edifican y realmente, aunque traigan los puntos que traigan y traigan el bolito, no edifica, no es salvífico, no afecta a la salvación. Entonces, si no afecta a la salvación, ¿qué tú haces perdiendo el tiempo en algo que no afecta a la salvación? Porque realmente a veces uno se cohíbe de ciertas cosas por la posición que uno tiene. Y uno también, para no hacer que la gente se sienta mal, porque uno tampoco quiere hacer que la gente peque, uno se cohíbe y tranquilo, estos no son temas que por lo menos yo personalmente en mi iglesia ni los predico, porque realmente no son salvíficos. No, Claro. el que no la celebra, mira, el que se abstiene de un algo, para su Dios lo hace, pues gloria a Dios. El que lo hace, para su Dios lo hace, pues gloria a Dios. Pero realmente nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos, hay otras cosas más pendientes, y una de las cosas que he estado estudiando, ¿verdad? Y decía en estos días que realmente nosotros a veces estamos más pendientes a la gente, pero la vida nos manda a estar pendientes a nosotros. Aleluya. Nosotros somos a veces los que tenemos el germen por dentro, nosotros somos los que tenemos que atender unas áreas en nuestra vida que realmente estamos pendientes al arbolito y de qué color pusieron las bolitas ahí, cuando nosotros tenemos a veces un germen más grande, unas situaciones más grandes que tenemos que atenderlas, que no son frívolas, que nos pueden costar la salvación. Entonces realmente el que habla de su hermano, el que insulta a su hermano, esos temas son salvíficos. Aleluya. Y el que trae discordia entre El que los trae hermanos. discordia, hermano, sí. Claro. ¿Cómo yo puedo vivir una vida, aunque no es pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo vivir una vida libre de pecar, aunque el pecado mora en mí? Bueno, la expresión de Pablo en el capítulo 7 da la respuesta. Gloria a Dios. Porque la porción que leímos, que dice, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Ajá. Y el que dice que no tiene pecado son dos cosas muy diferentes. Ujú. Por ejemplo, en el mismo capítulo dice Juan, cuando la simiente de Cristo está en ti, tú no puedes pecar. Lo dice literalmente. Dios mío. El pecar indica que la simiente de Cristo no está en la persona. Entonces, lo que Juan está haciendo, dándole a nosotros un estímulo de permanecer en esa simiente. ¿Ya me está entendiendo? Aleluya. Nosotros tenemos un pecado que siempre estará en nosotros hasta el día de la redención. Ahí está. El que dice que no tiene, no es que está diciendo que está pecando. El que dice que no tiene, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esos son los dos versos que se leyó. El que dice que no ha pecado, nosotros hemos pecado. Claro. El que dice que no tiene pecado es muy diferente. Nosotros tenemos pecado, pero nosotros tenemos que buscar la manera de no pecar. Exacto. ¿Ve? Aleluya. El que dice que no ha pecado, no, yo soy un santo, yo nunca he pecado. Es un mentiroso. Es un monaguillo. Y el que dice que no tiene, usted y yo tenemos pecado, porque Pablo lo dice. Capítulo 7 al final, hablando de la batalla, de las leyes que están en él, la ley del pecado, la ley de la mente, la ley de Dios. Dice al final en el capítulo 7, ¿quién me guardará de este cuerpo de pecado? Pablo no fue santificado 100% hasta que no murió. Ya tú ves. Entonces, si yo digo que yo no tengo pecado, yo tengo pecado, pero yo no practico el pecado. Dios mío. Ahí es donde está el problema. Repítelo. Esa es la diferencia. Sí, si yo digo que no tengo pecado, yo tengo pecado, pero no practico el pecado. Y Juan está diciendo, nos está diciendo a nosotros, el que cuando la simiente de Cristo permanece en nosotros, nosotros no podemos pecar, eso es literal. Exacto, porque el que practica el pecado es alguien que se levanta deseándolo. Sí, claro. Se levanta por la mañana
con el deseo de meterse droga, se levanta por la mañana con el deseo de acostarse con una mujer, practica el pecado. Y cuando practica el pecado, se levanta ya maquinando en su mente. Ya eso está Pero ahí. nosotros, aunque tengamos pecado, porque hay una naturaleza pecaminosa, no nos levantamos con esos deseos. No nos podemos levantar porque hay una simiente divina, la simiente de Cristo en nosotros. Nosotros levantamos por la mañana y nosotros no estamos buscando cómo peco hoy. Pero el que está el que está viviendo una vida de pecado sigue practicando el mismo pecado todos los días y se levanta por la mañana deseando que sea otro día nuevo para volver a pecar. Claro. Entonces, realmente ahí está la diferencia entre el que practica el pecado y el que tiene pecado. El que tiene pecado porque hay una naturaleza. Nosotros no podemos negar la naturaleza que tenemos. La Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Sino que aquel que es tentado por su propia concupiscencia, es atraído, seducido, y una vez concebido el pecado, da luz a la muerte. Entonces, ¿qué significa? Nosotros tenemos una concupiscencia, todos tenemos una concupiscencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros dejamos que esta concupiscencia se monte en el caballo y lo guíe, vamos a terminar siendo cristianos pecando activamente. Pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Nos arrepentimos y buscamos la forma de que esa vieja vida y de que esos viejos pecados no vuelvan a reinar en nosotros. No pueden volver a reinar en nosotros. Por eso es que la Biblia dice también ahí en Romanos 6, no reine en vosotros el pecado. No reine, no lo deje gobernarte. Pero para eso tienes que vivir en el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano de estos cristianos nuevos de ahora, que para todo ello es lícito y todo se puede hacer, pues el pecado no tiene misericordia de nadie. Mira, tú tienes que coger el pecado, el viejo hombre, la vieja criatura, y meterlo en el cementerio porque tú lo estás destenjando. No lo destierres, déjalo allá adentro. Suelta la pala. Suéltalo ahí, vete. ¿Por qué? Porque el pecado se arrastra. Y ese viejo hombre se va a arrastrar a tratar de volver a posicionarte donde estaba. Pero no lo deje entrar más nada. Entonces la gente realmente, por eso es que realmente la gente a veces vive una vida lastimosamente de pecado, porque realmente ellos dejan que siguen practicando el pecado. Y entonces esto no es que yo soy débil, es que yo estoy en un proceso. Pero ¿cuál es el proceso ese? ¿Cuál es el proceso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Hay un proceso de santificación, pero tú no vas a estar 10 años santificándote con la misma situación. No, la santificación tiene que ir creciendo y ya lo que te vencía ya no te puede vencer. Tú lo tienes que vencer. No te puede vencer. Y eso es lo que trata el libro de Romanos. El libro de Romanos, número 1, trata con el pecado, con el judío, con el gentil y el que no le sirve a Dios. Los primeros 3 capítulos. Los otros 3 capítulos que viene lo que se llama la justificación. Y la gente se han quedado en la justificación. Dios mío. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ellos se quedan en la justificación y no entran al proceso de santificación que brega con el pecado. ¿Ya me entiende? Entonces no deja que el Espíritu Santo santifique sus vidas. Bendita sea la gloria de Dios. Y ¿sabe qué? El pecado es activo-pasivo. El pecado está ahí escondido. Por ejemplo, en nosotros tiene que ser pasivo. Exacto. Pero es activo, como decía el pastor Roberto, cuando eso se encripa, porque el pecado a la carne le fascina. Se activa. Le fascina. Y Pablo, el mismo Pablo dice, porque lo que yo hago no lo entiendo. Es pasivo-activo. Sino que hago lo que no quiero. Queriendo hacer el bien, veo una ley en mi miembro. Que se revela. ¡Wow! ¿Ven? Cuando se revela es que pasa de pasivo a activo. Se revela. Dios. Se manifiesta. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces está pasivo. El pecado que mora en nosotros está pasivo. Porque somos hombres de Dios. El que está en el Espíritu, ese pecado está pasivo. Cuando se activa, te lo voy a decir como le dijo el Señor a alguien en la Biblia. A Caín. Eso se activa. El pecado está a la puerta. Y hay un término que se usa en la gente que dice, mira cómo tiene el pecado esta gente. No, cómo tú tienes el pecado. Dios mío. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Mira lo que dice, si bien hiciere, ¿a quién le toca eso? Hacer el bien. Al hombre. Al hombre. Porque la gente le quiere dejar todo a Dios.
no, que Dios me va a ayudar, no, que Dios está conmigo. Mira como si bien hiciere, no será enaltecido. Y dice, y si no hiciera el bien, el pecado está a la puerta. Te va a dominar. Se activa, está tocando, te toca la puerta. Hay una versión que dice, el pecado está anhelándote. Ahí está. Dejando saber que el pecado en sí tiene un deseo. Tú hablas Yo otra siento- lengua, tú no, estás yo hablando siento otra que- lengua, muchacho. No, yo siento Si hiciera el bien, el pecado está a la puerta. Y con esto a ti será el deseo. Ve, se activó. Dios mío. Se activó, estaba muerto, pero se activó y dice, y tú te enseñorearás de él. No el pecado que se va a enseñorear de ti, es que tú te enseñoreas de él. Tú vienes haciendo ahora el timón, el dueño, el que manda, no el pecado. Porque el señorío, vive el Señor, le implica que tú eres el cabecilla, que tú eres el que tiene control. Tú te enseñoreas del pecado y el pecado eres tú que lo manejas. Ya el pecado no te está manejando a ti, porque el señorío está en tus manos. Mira cómo dice la versión traducción lenguaje actual en Génesis 4:7, que es el versículo que está tocando el pastor. Si hace lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, si hace lo correcto. Pero si hace lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Wow. No te dejes dominar por él. Entonces, la Biblia dice que vuestro adversario es el diablo. Te va a atacar. Voy a hablar inglés. y terminando, para ir, ¿verdad? Quizás concluyendo, porque realmente lo bueno que nosotros tenemos proviene de Dios. No hay nada que nosotros que nacimos en esa condición de pecado, a menos que Cristo no hubiese llegado a nosotros no tenemos nada que nosotros, bueno, podamos hacer por nuestra propia cuenta. Nosotros podemos tener modales, pero bueno, que salga bueno, siempre detrás de los modales a veces hay una mala intención. Entonces, realmente, para ir, ¿verdad? Ya resumiendo esto, realmente nosotros tenemos que entender que el pecado, la Biblia dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. O sea, de la única manera que yo puedo hacer morir las obras de la carne en mi vida es por el Espíritu. No hay de otra manera, es por el Espíritu Santo. Nadie que esté hablando que no tenga el Espíritu Santo activo en su vida no puede vivir. A un hombre le preguntaron una vez, ¿qué es más difícil? ¿Agarrar la serpiente o dejarla ir? Y le preguntaron eso a un hombre que era experto agarrando la serpiente y dejándola ir. Y el hombre, todo el mundo piensa que lo más difícil es agarrar la serpiente. Y el hombre dijo, lo más difícil es dejarla ir. Porque tú la agarras, pero cuando tú la vas a dejar ir, ella no te va a dejar ir sin morderte, sin picarte. Y así es el pecado. ¿Qué es más difícil? ¿Agarrarlo o dejarlo ir? Dios mío. Caer en el pecado a veces es fácil. Es más fácil. Soltar el pecado es Sí, lo que señor. es casi imposible muchas veces. Dios mío. Tú te acabas de salir del cuerpo. Ya nos vamos, que no. Yo siento que tú no estás aquí. Damos gloria a Dios, ¿verdad? A toda esa gente linda de guerra, ¿verdad? Así que dale share, comparte esta bendición. Hoy estábamos hablando bajo el tema, eso no es pecado, eso no es pecado. Así que damos gloria a Dios por otro segmento. Así que saludamos, ¿verdad? A toda esa gente que siempre nos ve, que siempre nos apoya, ¿verdad? Así que dime algo, Pasto, para hacerles pedido. Nada, simplemente le quiero dejar con este verso que se encuentra en Romanos 6, verso 11. Considérate muerto al pecado, muérete ya, nace. Pero vivo para Cristo. Aleluya. Ya muérete. Te lo voy a repetir 2 veces. Muérete ya. Amén, amén. Pasto, dile algo ahí. Nos gozamos en gran manera, eso no es pecado. Y yo sé que puede ser que si alguna de estas temáticas, tú sabes, te hirió tu conciencia, no te preocupes, ámanos, que nosotros También te amamos. También te amamos. Que nosotros comemos sancocho. Sí, tranquilo. nosotros comemos de todo. Así menos remolacha. Así que- Pero no, yo sé que esto se de bendición y quizá, ¿verdad? El tiempo no nos da para tocar otro, ¿verdad? Con más amplitud la temática, pero sé que lo que hemos tocado, lo hemos tocado con la intención del Señor, esperando que Dios les edifique a cada uno de ustedes. Así que nos vemos en la próxima, en otro episodio más de Cómo dice El libro. Dios los bendiga.